Qué bueno que podemos confiar en ti, Señor. Tú eres mi esperanza. ¿Verdad? La culpa de los gentiles ahí plasmada en los versículos del 18 al 32 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Amén, gloria al Dios para siempre. Y entonces está la revelación del conocimiento. Amén, está la revelación del conocimiento. Ok, bueno, el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos lee así de la siguiente manera. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gloria al dulce nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leerlo conforme, ¿verdad?, al diccionario interlineal en griego. Amén. Dice: porque es revelada ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres, la verdad e injusticia que detienen. Alaba. Fíjate, eso uno lee al revés. Ok, hermano, escuche bien. El párrafo que se inicia con este versículo se desarrolla bajo la forma de una declaración judicial de culpabilidad que culmina en la sentencia final dictada por el juez. Amén. Repito, el párrafo que se inicia con este versículo se desarrolla bajo la forma de una declaración judicial de culpabilidad que culmina en la sentencia final dictada por el juez. No se trata, obviamente, de un juez humano, sino del supremo juez divino que no juzga por apariencia, sino sopesando cada acto y dándole la dimensión precisa. Como si se tratase de una sentencia judicial, la sentencia se establece a la luz de los considerandos, amén, aleluya, que determina la razón de ella, como si se tratase de una determinación o de una sentencia judicial. La sentencia se establece a la luz de los considerados que determinan la razón de ella. El primero de ellos expresa la causa de la ira de Dios mediante un contraste, como se aprecia por el uso de la conjunción causal porque, que sirve de vínculo con lo que antecede y de introducción a lo que sigue. Así que en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación, pero fuera del Evangelio solo se revela la ira de Dios. Alabado sea el dulce nombre de Cristo. Eso es, amén. Gloria a Dios. Repito eso, amado. El primero de ellos, los contrastes, hablamos ahorita, expresa la causa de la ira de Dios mediante un contraste. ¿Cuál es ese? Bueno, como se aprecia por el uso de la conjunción causal. ¿Por qué? Porque, mi amado, porque, que sirve de vínculo con lo que antecede. ¿Qué es lo que antecede? Bueno, lo que antecede es, escuche bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Aleluya, usted bendiga, vale, para adelante y para el cielo. Amén, gozamos. Amén. Por lo tanto, ahora el versículo 18 empieza con el por qué. Amén, porque la ira de Dios. Entonces, hermanos queridos, ese porque, ¿verdad?, esa conjunción causal, porque sirve de vínculo con lo que antecede, que es el versículo 17, y sirve de introducción a lo que sigue, que es el versículo 18. Por lo tanto, amado, en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación, pero fuera del Evangelio solo se revela la ira de Dios. Amén. El concepto ira es vital en la epístola, de modo que, aun siendo demasiado extenso, debe ser considerado aquí. Escuche bien, la ira es una pasión del alma. Amén, la ira es una pasión del alma
que mueve a indignación y enojo. Amén. Que mueve a indignación y enojo. Y es por tanto una disposición anímica que conduce a acciones, aunque éstas no lleguen a realizarse. En el griego se diferenciaban ambas partes, ¿verdad?, de este proceso psíquico. La intimidad en que se producía una cólera instantánea se denominaba ira. Cuando el ánimo encolerizado se manifestaba al exterior, recibía el nombre de furor. Hermano, cuando era por dentro, amén, es que para siempre, ¿verdad?, se hacía esa diferencia entre lo que era, ¿verdad?, esa parte del proceso psíquico, o sea, la intimidad en que se producía una cólera instantánea, ¿verdad? Pues a eso se denominaba ira, ¿ve? Ahora se nos ve una serie, gloria a Dios. O sea, la cólera interna, eso es ira. Pero cuando ese ánimo, ¿verdad?, de ira o esa cólera se manifestaba en el exterior, pues entonces recibía el nombre de furor. La ira en el sentido de furor, oiga esto, la ira en el sentido de furor incorpora una determinada orientación que canaliza la cólera íntima y la orienta hacia algo o hacia alguien. Amén. Por lo tanto, en el texto del Nuevo Testamento, ambas palabras se utilizan de modo sinónimo, haciendo difícil encontrar siempre las matizaciones que existían en el griego clásico. En la Septuaginta no se hace distinción entre los dos. El de ira como expresión de un proceso íntimo de apasionamiento y el de furor en que manifestaría la intimidad al exterior en acciones concretas. Ambos vocablos se utilizan indistintamente para trasladar los varios del hebreo que se utilizan para expresar aspectos de la ira y sus manifestaciones. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por lo tanto, amados, los diferentes términos que expresan ira se usan tanto en relación con el hombre como con Dios. En el primero de los casos, en el caso del hombre, se hace diferenciación entre una expresión correcta o incorrecta de la ira. En el segundo, relacionado con Dios, solo es posible entenderlo en la infinita perfección de Dios y de sus manifestaciones. Por lo tanto, hermano, la ira en sentido de manifestar el enojo íntimo de Dios aparece 18 veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siendo Juan quien más la utiliza, usándola 10 veces en Apocalipsis, seguido de Pablo, que la usa 5 veces, amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, y esto debiendo apreciarse la utilización en dos sentidos. Y esto, amado, debiendo apreciarse la utilización en dos sentidos. Número uno, en relación con el hombre, normalmente se utiliza el término para referirse a aspectos íntimos de cólera que pueden manifestarse externamente. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense, hermano, que la palabra del mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe airaos, pero no pequéis. Amén. No permita esa cólera, ¿verdad?, aleluya, pues se manifieste externamente. Por lo tanto, repito, en relación con el hombre, normalmente utiliza el término para referirse a aspectos íntimos de cólera que pueden manifestarse externamente. Como antes se ha dicho, en el uso bíblico de la palabra no se hace una distinción marcada entre furor e ira, por lo que en ocasiones una y otra expresan accesos de cólera bien interna o externa. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 31. Gloria al nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Ok, en ocasiones aparece vinculada a otras manifestaciones pecaminosas tales como contienda, celos, rivalidades. En otros lugares se utiliza para expresar aspectos de cólera interna que saturan a la persona y se manifiestan luego en arrebatos de ira. Las manifestaciones de ira humana tienen asiento en la naturaleza adámica no regenerada que se denomina carne, y una de cuyas obras es la ira. La acción del espíritu es la única fuerza sobrenatural que puede sujetar las manifestaciones propias de la carne, debiendo estar ausente, de la vida cristiana, asentado sobre el nuevo hombre, el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya, amén. Repito, debiendo estar ausente de la vida cristiana, asentado sobre el nuevo hombre. En relación con Dios, la ira de Dios, como manifestación contra el pecado, aparece ampliamente en el Nuevo Testamento. En ocasiones, amado, se utiliza
el término indistintamente en lugar de furor, y en otras aparecen juntos, traducidos como enojo. El enojo de Dios. Y estamos ahí definiendo lo de la ira, hermano, ¿verdad? Porque dice, porque la ira de Dios, amén. Ya hablamos del porqué, que es una conjunción causal, ¿verdad? Que trae el vínculo entre lo que precede, amén, aleluya, y sirve de introducción a lo que Dios, a lo que antecede, y sirve de introducción a lo que precede. Y ahora estamos entonces, amén, dando, ¿verdad?, una definición de la ira. Por lo tanto, amado, repito, ¿verdad?, el enojo de Dios como actividad de la actitud justa de su ira ha tenido diversas expresiones a lo largo de la historia humana y se manifestará definitivamente y totalmente en lo que la Biblia llama el día de la ira, en el que se verán involucrados todos aquellos que han sido desobedientes a la verdad y persistieron en la práctica pecaminosa contraria a la voluntad de Dios. Es en el Apocalipsis donde la manifestación del furor de la ira de Dios se revela con mayor dimensión. Alabanza de qué para siempre, gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Y te puede irar. El problema está en manifestarla, hermano. Porque como uno dice, chacho, estoy que chacho, no, lo que quisiera es cogerlo por el cuello, ¿verdad? Como ustedes han escuchado esa frase, chacho, estoy con lo que quiero, ¿ves? Porque la ira, ¿verdad? Esa expresión interna, esa cólera interna, no puede ser hacer gloria a Dios, ¿verdad? Pero la cosa es no llevarla ahora a exteriorizarla. Amén. Que entonces es que se conoce como furor. Obviamente es la distinción que hacían los griegos. Yo te bendiga a Gloria y para antivación, amén. Yo bendiga a Carlos y a Carmen. Estamos en el versículo 18, amén, del capítulo 1 de Romanos. Aleluya, amén. Ok, amado, por lo tanto, es en el Apocalipsis donde la manifestación del furor de la ira de Dios se revela con mayor dimensión. La ira de Dios descargada sobre quienes practican el pecado se describe gráficamente en la profecía de Jeremías como un dar a beber o derramar el vino del furor de Dios. Jeremías 25, versículo 15 y sucesión. Tal sentido se aplica a expresiones semejantes en el Apocalipsis, en las que se alude al vaciarse íntimo de la indignación divina sobre la humanidad corrupta. Previo a ese derramarse de su furor, aparece la figura de la disposición interna de ira, como si se tratase de las uvas puestas en el lagar que producen el vino de la ira. Una vez elaborado ese vino de ira, siempre en el simbolismo del Apocalipsis, se ofrece a la humanidad impía en la copa del furor de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, la manifestación escatológica de la ira de Dios sobre el mundo llegará a su expresión definitiva con el retorno de Cristo, que en el lenguaje parabólico del libro se presenta como pisando el lagar del vino del furor de la ira de Dios, en una victoria radical y definitiva contra los enemigos que se oponían en lucha contra Dios y su ungido. Apocalipsis 19:15, ok. Ahora, en el sentido de furor, es decir, la expresión manifiesta de la ira de Dios, hello, escuché bien, en el sentido de furor, que es la expresión manifiesta de la ira de Dios, ya es que la ira de Dios, amén, interna, exteriorizada, el furor, amén, hace que para siempre. Bueno, veo que entonces la raíz de la palabra la vincula también con el verbo que expresa la idea de llenar hasta rebosar o desear algo con vehemencia, amén. En ese sentido, la primera acepción puede aplicarse a un determinado sentimiento o impulso íntimo y personal. En segundo sentido, amén, expresaría una profunda emoción pasional, por lo que equivale a enfurecimiento, irritación, indignación, ira, etc. Ahora, el vocablo se utilizaba en el griego clásico para referirse a la ira de las divinidades orientadas hacia otros dioses o hacia los hombres. En el Antiguo Testamento aparecen varias palabras, hermanos queridos, amén, que se traducen indistintamente en la Septuaginta por ira o por furor. Gloria al dulce nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. Por lo que las consideraciones sobre el uso de los términos hebreos, perdón, aleluya, que se hacen en relación con un sentido son aplicables también al otro. La voz traducida como ira se utiliza en el Antiguo Testamento tanto para referirse a Dios como a los hombres. Por ello es conveniente marcar la diferencia en el estudio de la palabra. Amén. Pues Dios no, la ira de Dios no es como la de nosotros. Ahora escucha bien, amado.
Será bueno considerar aquí el sentido de la ira relacionada con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, por el número de veces que aparece en el texto bíblico, la primera palabra hebrea es APH, AF, que figura 210 veces. 210 veces y que tiene que ver con la nariz. Amén. Que tiene que ver, mire esto, que tiene que ver con la nariz. Amén. Esta se usaba también una vez para referirse al rostro. El vocablo vino a designar la ira como el resoplar de la furia interna. Pero eso significa también las ventanas de la nariz. Y una vez se utiliza para referirse, amén, aleluya, al hocico de un animal. Esta palabra se usa mayormente en el Antiguo Testamento vinculada y relacionada con la ira. Y en este sentido aparece 171 veces, traducida por ira. Amén. Otras 42 veces designa rabia, cólera, furor. Una segunda voz traducida ira es emash, que aparece unas 115 veces en el Antiguo Testamento, y la palabra se usa para referirse a veneno o a algo venenoso. También designa un recipiente, que puede ser que una botella o incluso una copa. Sin embargo, hermano, las secciones relacionadas con sentimientos íntimos vinculados con la ira son las más abundantes, apareciendo una vez como indignación, 64 veces como furia, enojo, hostilidad y sinónima. Amén. No en nombre de Jesucristo. 3 veces como furor, una vez como ira en el sentido de indignación, 2 veces para referirse a enojo, enfado personal profundo. 33 veces aparece como furor, rabia, cólera e ira. Amén. Y una tercera palabra hebrea, Aarón. Aarón, ¿verdad? Sería Aarón, que significa hervor. Aparece 33 veces en el Antiguo Testamento y sirve unas veces asociada con APH, la APAF, y otras independientemente para expresar el furor de la ira a modo de un hervor de juicio, siendo Jeremías, ¿verdad?, quien la utiliza, aleluya, vinculada con más común, más que ningún otro escritor del Antiguo Testamento. Una vez se usa para expresar furor, 9 veces aparece sola para referirse a la ira ardiente de Dios. Una vez se usa para referirse al juicio de Dios. Amén. Por el nombre de su Nazaret, gloria a Dios. Ok, amado, porque sigue por ir para abajo, dándonos ejemplos, para no cansarlo. Relacionado con los conceptos semánticos en las distintas voces que expresan conceptos de ira, aparecen en el Antiguo Testamento las distintas manifestaciones de la ira de Dios. La Escritura revela a Dios en muchas ocasiones como airado, utilizándose descripciones sumamente elocuentes de la manifestación del sentimiento íntimo de Dios en la expresión de su ira, como con rostro encendido, lengua como llamas de fuego consumidor y aliento como un raudal de inundación. Amén. Hace que para hacer gloria a Dios. Por lo tanto, amado, de la misma manera, ¿verdad?, es necesario entonces también considerar el concepto de ira de Dios en el Nuevo Testamento, habiendo sido descargada la ira de Dios por el pecado sobre Cristo en la cruz. Amén. El énfasis del mensaje nuevo testamentario es de salvación para todo aquel que cree. Por tanto, la ira de Dios se manifiesta en expresiones puntuales sobre actitudes abiertamente contrarias a él mismo. Repito, por tanto, la ira de Dios se manifiesta en expresiones puntuales sobre actitudes abiertamente contrarias a él mismo. Sin embargo, el tiempo de gracia es también tiempo de advertencia, ya que el hombre está en un mundo bajo la ira de Dios, que aparece como suspendida sobre él y dispuesta para ser ejecutada a causa del pecado. ¿Entendió eso, hermanos queridos? Repito, eso es bien importante. Jennifer, Dios te bendiga. Gloria a Dios, repito, hermano. Amén. Oiga bien, oiga bien. La ira de Dios se manifiesta en expresiones puntuales sobre actitudes abiertamente contrarias a él mismo. Sin embargo, sin embargo, aleluya, gloria a Dios, escuche bien. Sin embargo, el tiempo de gracia, el tiempo de gracia, como estamos ahora, alabanza el que para siempre, amado, gloria a Dios, aleluya. El tiempo de gracia es también tiempo de advertencia. Estamos en la gracia,
no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Ve? Entonces, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Ve, hermano? La gente piensa y toma la palabra gracia como si fuera sinónimo de brincar y saltar, amén, hacer lo que uno quiera, y entonces después, ¿verdad?, decir que uno es de Dios o que uno es cristiano. A su nombre sea la gloria. Pero no olvidamos, hermano, que el tiempo de gracia es también un tiempo de advertencia. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está en un mundo, aleluya, bajo la ira de Dios. Hello. El mundo, lamentablemente, aunque usted, hermano querido, no lo quiera creer, actualmente está bajo la ira de Dios. Amén, hermano. Hello. Hello. Y entonces, obviamente, como único uno salvo de la ira, es aceptando a Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Juan? Amén, en su evangelio. Esa porción bíblica que a mí me gusta mucho. Juan capítulo 3, versículo 36. Lo habla con claridad totalmente, hermano. Aleluya. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice sino que la ira de Dios estará sobre, no, está hablando en tiempo presente. Y yo imagino que en el griego estará en el auristo del verbo amén en el presente, en el tiempo presente. O sea que significa una acción continua, a no ser, aleluya, de que la persona venga arrepentida a los pies de Jesucristo. Si tiene, amén, si cree en el Hijo, tiene vida eterna. Amén. Es la única forma de escapar de la ira de Dios. Amén. Si cree en el Hijo, repito, tiene vida eterna. La palabra dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa, el que le rechaza, hello, amén, el que no quiere creer en él, en el Hijo, no verá la vida. No verá la vida, hermano. Dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, acuérdate de esto, el tiempo de gracia es también tiempo de advertencia, porque el hombre, aleluya, en el nombre de Jesucristo, está en un mundo a la ira de Dios que aparece como suspendida sobre él. Hello, aparece como suspendida sobre él, sobre el mundo. La ira aparece como suspendida sobre el mundo, el que para siempre, amén, gloria a Dios, y dispuesta para ser ejecutada a causa del pecado. Amén. Ok, seguimos. La ira, gloria a Dios, alabanza. Se me está frizando la computadora esta. Tremendo. Gloria a Dios. La ira de Dios por el pecado queda definitivamente detenida para aquel que en un acto de fe se refugia en Cristo y se apropia, amén, aleluya, creyente de la obra sustitutoria del crucificado. Para él ya no existe posibilidad de condenación. De ahí que en el Evangelio sea un llamado de Dios a la fe que salva, librando de la ira. Ahí tiene otra definición del Evangelio. El Evangelio es un llamado de Dios a la fe que salva, librando de la ira. Bendecido sea el que vive para siempre. Aleluya. Mi amado. Por lo tanto, hermano, quien se condena quedando bajo la ira es aquel que rehúsa obedecer al mensaje del Evangelio. Ahí está, lo que acabo de leerle, Juan 3:36. Ahí está. Amén, hermano querido. Repito, por lo tanto, quien se condena, ves que Dios no condena a nadie. Quien se condena, la misma persona se condena a sí misma. No nombre de Jesús. Quien se condena quedando bajo la ira, amén, de Dios, es aquel que rehúsa obedecer al mensaje del Evangelio. Bendito sea el que vive para siempre. Amado, gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, escuche bien. Quien rechaza el mensaje de salvación entra de lleno en la esfera de la ira. Alaba, haciéndose a sí mismo objeto de reprobación como vaso de ira. Repito,
quien rechaza el mensaje de salvación, entra de lleno, completito, en la esfera de la ira. Alabado sea la misericordia de Dios, aleluya, amén. Mire qué terrible, se hace a sí mismo objeto de reprobación, entonces se convierte, amén, vaso de ira. El que no se acoge a la gracia presente, porque la gracia, yo repito, es un tiempo de advertencia, el que no se acoge a la gracia presente se verá envuelto, hermanos queridos, en la ira futura. Por lo tanto, debe hacerse también una distinción relativa a la ira de Dios en la escatología bíblica. Repito, debe hacerse también una distinción relativa a la ira de Dios en la escatología bíblica, diferenciando la condenación eterna con la ira que será desatada sobre el mundo en preparación de Israel y las naciones para el retorno de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. El creyente incorporado en un cuerpo en Cristo por la acción del Espíritu, que es el bautismo, queda introducido y vinculado a una dimensión de salvación que, teniendo una proyección eterna, la tiene también en el tiempo futuro de la historia humana, cuando la ira de Dios se derrame sobre las naciones del mundo en juicio, de cuyo tiempo será librada ¿quién? La iglesia. ¿Ve que no paga por la tribulación? Ahora el nombre de Jesucristo, hace gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, amado, en un párrafo se puede resumir con precisión el sentido de la ira sobre el pecador desobediente en el ámbito del Nuevo Testamento. Dios es juez siempre, y la fe cristiana en la gracia de Dios no consiste en la convicción de que la cólera de Dios no existe y de que no tenemos ante nosotros amenazante su juicio, sino que consiste en la salvación de que podemos salvarnos de la ira de Dios. El Nuevo Testamento, amado, veis que para siempre, amén, gloria al nombre de Jesús, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, advierte al hombre de una ira escatológica, amén, y futura, que descenderá sobre los pueblos y la gente, y que tendrá una expresión definitiva en la condenación eterna de los pecadores impenitentes. Sorprendentemente, la ira está vinculada al que ahora es Salvador, hello, de todo aquel que cree, de ahí que se le denomine como la ira del Cordero, al estilo veterotestamentario. La ilustración de la ira de Dios se expresa como el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, Pablo expresa enfáticamente en el versículo que Dios manifiesta o revela su ira, como se ha considerado ya en su sentimiento personal hacia el pecado y por consiguiente hacia el pecador. ¿Ve, hermano? O sea, en otras palabras, cuando la palabra dice, cuando el apóstol Pablo escribe, en nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, que ahora Dios, ¿verdad?, manifiesta o revela su ira, porque la ira de Dios, como comienza diciendo el texto, ¿verdad?, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Ve, hermano? Alabanza que para siempre, contra toda impiedad e injusticia a los hombres que tienen con injusticia la verdad. Ok, ¿qué está diciendo? Bueno, que el sentimiento de Dios, aleluya, amén, que el sentimiento personal de Dios interno hacia el pecado, amén, aleluya, y por consiguiente hacia el pecador, se va a revelar, se va a llevar a cabo, amén, va a ser desatada, va a ser exteriorizada, bendecido sea el que es para siempre, amén, gloria a Dios. ¿Entendió eso, amado? Cuando habla de la ira de Dios, que va a ser revelada, porque la ira de Dios se revela, amén, aleluya, desde los cielos, lo está hablando en otra cosa, como habíamos explicado de ahí anteriormente, es que ese sentimiento personal de Dios hacia el pecado y por consiguiente hacia el pecador va a manifestarse, va a exteriorizarse. ¿Ve, hermano? El furor, por eso que habla también, ¿verdad?, como ya hablamos nosotros, de pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ve, hermano? O sea, hay una manifestación, y mire qué tremendo, porque uno aprende. ¿Ve? Uno aprende. Habla el furor es la ira, ¿verdad?, interna, exteriorizada, manifestada. Amén, amado. Por lo tanto, es que para siempre Dios ha venido guardándose, por así decirlo, ¿verdad?, ese sentimiento personal hacia el pecado en su gracia, hello,
y en su misericordia, hermanos queridos, aleluya, proveyendo el medio para que el hombre se arrepienta. Fíjese, hermano, ahora entendemos por qué el apóstol Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, en su segunda carta, si no me equivoco, hermanos queridos, ¿verdad? Capítulo número 3, gloria que para siempre, ¿verdad? Ahí él habla y nos da unas palabras bien tremendas. Sí, segunda carta, capítulo 3 de el apóstol Pedro, donde él escribe, gloria al nombre de Jesús, aleluya, hermano, escuche bien. Él dice, aleluya, donde la gente habla, ¿verdad? ¿Dónde está la promesa de sostenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, él dice el apóstol Pedro, su carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra, amén, que pone del agua, y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entonces pareció negado. Entonces dice, pero si la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego ¿en el día de qué? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ve, hermano? Pero entonces dice, el Señor nos retarda, versículo 9, el Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan todos al arrepentimiento. Amado, no es que Dios retarde su promesa, es que con alguna tiempo por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Ve, hermano? Pero ¿qué pasa? Dios en su paciencia, mi alma bendice y lleva gloria a Dios, aleluya, a que ha guardado, por así decirlo, ha guardado su ira. Amén. No es que para siempre ha guardado, hermanos queridos, un sentimiento interno personal de él. Amén. Hacia el pecado, es que para siempre, hermano, gloria a Dios. Amén. Que entonces va a ser que va a ser manifestado y va a ser, amén, aleluya, o revelado, ¿verdad? En aquel día, ¿verdad? Aquel día donde se conoce, es que para siempre como el día, amén, aleluya, de la ira de Dios. En este caso, ¿verdad? Aleluya, como dice Apocalipsis, también, ¿verdad? Que será el pisar el lagar del vino, obviamente, ¿verdad? Porque todo el juicio, ¿verdad? Aleluya, pues está dado al que también ha sido el Salvador. Ese es el que ahora tiene, amén, es que para siempre, amén, gloria a Dios, aleluya, la ira está vinculada a él. Por lo tanto, hermano, se habla de la ira del Cordero, amén, en el nombre de Jesús, y entonces, ¿verdad? Se ve como Jesucristo, por eso el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, pisando el lagar del vino del furor. Ve que es la manifestación externa de la ira y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que para siempre, mire que tremendo, amado, o sea, Dios está guardadito ahí. Por eso el pecado tiene su justa retribución. Hermano, ¿por qué? Porque Dios ha sido paciente todo este tiempo, hermano. El hombre pecando contra Dios, el hombre manchando a Dios, y el pecado Dios lo odia, hermano. El pecado Dios lo odia. Y Dios aguantando todo eso, hermano, por tanto tiempo. Hello, ¿se oye o no se oye? Dios aguantando el pecado de la humanidad por tanto tiempo, hermano. En su paciencia, dándole la oportunidad para que el hombre proceda al arrepentimiento. Sin embargo, ¿qué ha hecho el hombre? Aleluya, no en el nombre del Señor. Pues la mayoría, ¿qué ha hecho? No le sirve a Dios. De usted ve el contrario, que la gente lo que sigue haciendo es faltándole a Dios. La gente lo que sigue, hermanos queridos, aleluya, es yéndose por encima y al revés de la palabra de Dios. Y vemos las cosas como siguen de moda. Ahora mismo, mire, hay un jueguito ahí, que usted no sé si usted vio en las noticias, allá en Colombia, mire, le dicen que la ruleta del sexo, algo así, que están dando vueltas, y qué digo qué, entonces tienen hasta relaciones sexuales, hermano, y es un problema allá en Colombia, porque son jovencitas de 10 como de 10 a 15 años. Entonces el gobierno tiene un problema porque muchas de ellas están saliendo embarazadas, y eso yo le preocupa, eso en verdad, no solamente el hecho de un embarazo irresponsable de parte de ella, sino también, amado, ¿verdad? La enfermedad que puede encontrar. ¿Por qué? Pues no se sabe quién es quién. No se sabe quién está enfermo, pues ellos lo hacen sin protección ninguna. Hermano, hace el nombre de su Nazaret. Entonces, mire la poca vergüenza. Entonces, cada vez que usted, amén, aleluya, mira para el lado derecho, hay una poca vergüenza nueva.
mira para el lado izquierdo, hay otra cosa nueva. Pero son cosas, hermano, que son aberraciones. O sea, son cosas terribles, son cosas que lamentablemente lo que hacen precisamente es provocar la ira de Dios. Pues si Dios está dando break en su paciencia, oportunidades tras oportunidades, hermano, entonces el hombre, en vez de darse cuenta, amén, de que Dios es maravilloso, de que Dios lo que está es procurando, bueno, en vez de hacer gloria a Dios, ¿verdad? De que el hombre pues pueda acercarse a Él y borrar, ¿verdad?, su culpa, que es lo que quiere Dios. Pues entonces, ¿por qué el hombre, hermanos queridos, aleluya, no recibe, ¿verdad?, esa gracia de papito Dios? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hermano. Entonces, pues lamentablemente, pues rehusan, ¿verdad?, creer al Hijo, y entonces, pues lamentablemente, ¿verdad?, pues no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. ¿Qué hace? Se para de lleno, entra de lleno en la esfera de la ira. Y cuando es así, lamentablemente, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad?, pues hay problemas. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Ve? Así que, hermano, vemos entonces, ¿verdad?, que no es que Dios no ame al pecador. Amén. No es que Dios no ame al pecador, pero Dios ama al pecador. Y eso nosotros lo sabemos. ¿Verdad que sí? Dios ama al pecador. Pero, escuche bien. Aleluya. Y no solamente lo ama, y también esté dispuesto a perdonar sus pecados, pero en el sentido de vinculación inseparable del pecado y el pecador, aborreciendo el pecado, no puede dispensar a quien lo comete, que es el pecador. Eso nosotros estamos cansados de decirlo aquí. Y qué bueno, porque volvió otra vez la porquería esta. Ay, hermano, te voy a decirle así, tengo una pelea con ella aquí tremenda. Volvió a frizarse, así la voy a dejar. Ok, seguimos acá. Hermano, mire. Y qué tremendo, porque eso es bueno que nosotros escuchemos esto, no la porquería, sino, hermano, de que no es que Dios no ama al pecador y esté dispuesto a perdonar sus pecados, pero el sentido de vinculación inseparable. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. En el sentido de vinculación, ¿qué es vinculación? Que están vinculados, hermano, inseparable del pecado y el pecador. Amén. Aborreciendo el pecado, no puede dispensar a quien lo comete, que es el pecador. Que hemos dicho nosotros aquí siempre. Porque la iglesia, y vuelvo y recalco, lamentablemente, hermano, porque lo que esté mal está mal. La iglesia, aleluya, predica muchas veces en la calle, Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es tu pecado. Si Dios te ama, como dice aquí, no es que Dios no lo ame. Si Dios no lo amara, no estuviese dispuesto a perdonar sus pecados y ofrecerle una salvación. ¿Ve? Si hemos dicho aquí que Dios ama al pecador desde antes de que el mundo fuese, antes de que el pecador existiera, ya Dios lo amaba. Hello. A su nombre sea la gloria, hermano. ¿Pero por qué? Porque también dijimos de que Dios no es amor porque ama. Dios ama porque es amor. ¿Ve? Entonces Dios ama al pecador, pero el amor en Dios es un amor santo que aborrece, amén, el pecado, que lamentablemente está vinculado de forma inseparable ¿con quién? Con el pecado. Por lo tanto, hermanos queridos, Dios no puede dispensar, o sea, Dios no puede pasar por alto a quien comete el pecado. ¿Ve? Entonces, no es que Dios ame el pecador y aborrece tu pecado. No, Dios te ama y aborrece tu pecado, pero el que lleva el castigo y sobre quien va a caer la ira sobre ti, que eres el que está cometiendo el pecado. Hermano, eso es así que hablarle claro a las personas, eso es lo que dice la Biblia. Bueno, porque en esa expresión de que Dios ama el pecado, aborrece el pecado, la gente lo que ha hecho es se ha tirado para atrás así. Ha cogido una silla, se ha tirado hacia atrás a descansar. Pero para si Dios a mí me ama. No tengo problema con eso porque Él a mí me ama. Hermano. Y yo no voy a recibir castigo porque Él a mí me ama. Allá el pecado, no. Eso no tiene que ver conmigo, eso es con el pecado, no, hermano. En el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, hermano, no se trata de la ira de un ser injusto, sino del justo, santo y perfecto Dios. El pecado es una ofensa
el pecado es una ofensa a su carácter santo y justo, por lo que no puede quedar impune. A su nombre sea la gloria. Amén. Esta ira cae sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Amén, amado. Esta ira cae sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. A estos dos elementos pecaminosos se oponen en la argumentación de Pablo los de justicia e ira de parte de Dios. Tratándose de una revelación, concretamente dice Pablo que la ira de Dios se revela, es decir, se hace manifiesta, se hace visible. Dos elementos quedan vinculados en lo que se revela. Número uno, por o desde el Evangelio se revela la justicia de Dios. Desde el cielo se revela su ira. Repito, dos elementos quedan vinculados en lo que se revela. El versículo 17 dice, por o desde el Evangelio se revela la justicia de Dios. Número 2, desde el cielo se revela su ira. Por lo tanto, es necesario apreciar que los dos verbos, tanto en relación con la justicia como en relación con la ira, están en presente. Ambos verbos están en presente, lo que indica que si la justicia establecida por Dios mismo en las obras de Cristo se ofrece en el tiempo presente para salvación a todo aquel que cree, de la misma manera la ira es una manifestación presente. Aleluya, hello, hello. La ira es una manifestación presente en la predicación que la proclama como orientada hacia las impiedades de los hombres. Por medio del mensaje del Evangelio se anuncia la salvación para el pecador creyente y la ira para quien no cree. Hello, hello. Y yo me acuerdo, y Susana está por ahí, que nosotros y Araceli y Lorilu, que está por ahí también, que dimos un estudio bíblico precisamente sobre esto, en el nombre de Jesucristo amado, y eso era lo que nosotros le hablamos a los hermanos, que ahí está, en esos versículos, el 16, 17 y 18, está en lo que se conoce como el ABC del Evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El método, ¿por qué? Porque es salvación, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, ahí usted ve el Evangelio que es universal. Hermano, ahí usted ve que el Evangelio es universal. Es para salvación a todo aquel que cree. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Después que habla el Evangelio en términos generales, presentando la gracia de Dios, ahora entonces revela en ese Evangelio dos cosas. Por un lado, la justicia de Dios, y por otro lado, la ira de Dios. Hermano, entonces cuando predicamos, no predicamos solamente justicia, porque ¿dónde queda la impiedad y la injusticia del hombre impío? ¿Cómo es que el hombre impío va a saber cuál es la opinión de Dios, amén, aleluya, hacia la conducta que él tiene hacia él? Hermano, por lo tanto, escuche bien, por lo tanto, hermanos queridos, no nos vaya a Nazaret, gloria a Dios, aleluya, es necesario apreciar que los dos verbos están, ¿qué? Como yo ahorita, en presente. ¿Por qué? Se ofrece en el tiempo presente la salvación a todo aquel, ¿verdad?, que cree, y de la misma manera se ofrece, amén, aleluya, se manifiesta también la ira, amén, presente ahora, amén, a todo aquel que rechaza, ¿verdad?, la gracia de Dios, ¿mediante qué? Mediante la predicación. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, de la misma manera, la ira es una manifestación presente en la predicación que proclama como orientada, oiga esto, que proclama como orientada hacia las impiedades de los hombres, por medio del mensaje del Evangelio. Hello, por medio del mensaje del Evangelio se anuncia la salvación para el pecador creyente. Amén. Se anuncia la salvación para el pecador creyente. Amén. Es creyente
pero sigue siendo pecador, pero todavía el pecado, la naturaleza pecadora está en él. Amén. Entonces, en la predicación, en el mensaje del Evangelio, se anuncia la salvación para el pecador creyente, pero no se queda ahí. Que también, aleluya, se anuncia en el mensaje del Evangelio. Se anuncia también, amado, aleluya, la ira para quien no cree. Por lo tanto, el pecador tiene la obligación. El pecador tiene la obligación de confiar en la obra salvadora de Dios, que establece la base por la que Dios puede justificar al impío o enfrentarse directamente a su ira en incredulidad. Alabado sea la misericordia del Señor. Amén, amado. Dios estableció un momento escatológico para manifestar su ira sobre el pecador, cuando juzgará al mundo. Amén. Hello. Hechos 16:31. Habiendo establecido el juicio para los pecadores. Sin embargo, el texto hace énfasis en la ira divina expresada en todo momento hacia el pecado, que se consumará finalmente cuando, en el tiempo venidero. La revelación de la ira no se trata de una manifestación intelectual. La manifestación, o mejor dicho, la revelación de la ira no se trata de una manifestación intelectual en la que se puede apreciar o expresar la teoría del enfado divino contra el pecado, sino la manifestación de una acción divina contra él. La ira divina es poder de Dios. Alaba. La ira divina es poder de Dios, no para salvación, como el Evangelio, sino, aleluya, para condenación y perdición eterna. Repito, hermano, escuche esto, repito, la ira divina es poder de Dios, no para salvación, como lo es el Evangelio, sino para condenación y perdición eterna. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero asimismo la ira también es poder de Dios, aleluya, pero para condenación y perdición eterna. Por lo tanto, hermano, no debe considerarse el término justicia que los hombres manifiestan como una simple oposición a la ética, sino como un pecado abiertamente contra Dios, ya que Él ofrece su justicia, la única para salvación, mientras que el hombre contrapone la suya, que por ser de Él es injusticia. La verdad del Evangelio, que proclama la justicia de Dios, es detenida por la propuesta absurda de la justicia del mundo, que por oponerse a la de Dios es ya una injusticia. Hello, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Bendecido sea la misericordia del Señor, amado. Por lo tanto, amado, aleluya, esa justicia contra Dios u opuesta a Dios es una impiedad. Y por tanto, los términos aquí son, si no sinónimos, sí complementarios y estrechamente vinculados el uno al otro. Ya estamos terminando. La causa de la manifestación de la ira es la impiedad y la injusticia de los hombres. Repito, la causa de la manifestación de la ira es la impiedad y la injusticia de los hombres. Impiedad tiene que ver con la carencia de reverencia a Dios, que no le tiene en cuenta. Hello, oiga esto. Oiga esto, amado. Impiedad, con lo que tiene que ver, impiedad tiene que ver con la carencia de reverencia a Dios, que no le tiene en cuenta. Pregunto yo, ¿habrán impíos en la iglesia? Hello, uno a la vez. Escriba uno a la vez, pues si no, no se puede. ¿Habrán impíos dentro de la iglesia? Sí. Ahí escribió el hermano José, hermano Marlene, que sí. Gloria a Dios. ¿Hay impíos dentro de la iglesia? Ahí, pues claro, porque dice, muchachos, ¿qué pregunta? Y mucho. Pues hermano, ¿por qué son impíos? Escuche bien, lo que es impiedad tiene que ver con la carencia. ¿Qué es carencia?
falta, inexistencia. Amén. ¿Ve? La falta de reverencia a Dios. Y esa falta de reverencia a Dios, amén, se revela o se manifiesta como porque no tiene a Dios en cuenta, o sea, no cuenta con Dios para nada. ¿Ve? Primera de Timoteo 1:9. La justicia es la ausencia, oiga esto, la injusticia es la ausencia de una conducta recta consigo mismo y con los demás, vinculada a la inmoralidad. A su nombre sea la gloria. Repito, la injusticia es la ausencia de una conducta recta consigo mismo y con los demás, vinculada a la inmoralidad. La ira de Dios, viniendo desde el cielo, alcanza a todos los que viven en la dimensión de la impiedad y de la injusticia. Estos son los que detienen con injusticia la verdad. Detener equivale, detener equivale a impedir que se manifieste. Aleluya. El verbo en participio de presente expresa la idea de una acción continuada. No se trata de un fallo temporal o puntual, sino de una persistencia impía. A su nombre sea la gloria. Y cuando hablamos esto, amado, de que se trata de una persistencia impía, ahí entendemos entonces el por qué la ira de Dios se revela, amén, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Amén, aleluya. No es que para siempre que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué, amado? Porque equivale, amén, aleluya, a impedir que la verdad de Dios se manifieste. No es que para siempre, amado, gloria a Dios. Y le voy a decir algo. La manera más amplia de usted impedir que se manifieste la verdad de Dios es teniendo un evangelio de mentira y viviendo una hipocresía religiosa. Amén. Digo esto, pero que para siempre, amado, gloria a Dios, no pensando en usted, sino pensando, hermanos queridos, aleluya, en lo que estamos viendo hoy en día dentro de la iglesia del Señor o dentro de la llamada iglesia de Cristo. Amén. Que cada día que pasa es una poca vergüenza nueva. Que cada día que pasa, amado, aleluya, es un embereco nuevo, un diabloleco nuevo. Amén. Algo infernal nuevo. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amado, es que para siempre es la contravención absoluta y absurda del pecador rebelde que sustituye al verdadero Dios por el egoísta Dios personal, que es Él mismo. Esa acción lleva a detener, encasillar la verdad de Dios, que es Dios mismo, con todo lo que Él es un círculo de rebeldía personal que le hace sentirse como centro de todo y excluye en ello la centralidad del Dios Todopoderoso. Termino con esto. Salmo 14 y versículo número 1. Alabanza al que es para siempre. Salmo 14 y versículo número 1. Bendito sea la misericordia de Dios. Amén. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Amén. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Así que, amado, esta noche, bueno, hasta aquí, hemos dado por terminado el versículo 18, de que para siempre, amado, gloria al nombre de Jesús.